para lograr el cambio que necesitamos frente a una demanda ambiental, la clave no está en aumentar necesariamente tus recursos, sino porque a veces no se pueden aumentar. Vos, más nivel de atención, va a haber un punto que no vas a poder lograr, más tiempo va a haber un punto que no vas a tener. Entonces lo que uno tiene que aprender es a gestionar adecuadamente el recurso intelectual o el recurso cerebral, ¿no? Cómo hacer para no irme tras un distractor, cómo hacer para sostener por un periodo de tiempo más mi actividad, cómo evitar el multitasking, que se sabe que es muy malo para el desempeño, ¿no? Entonces, conocer cómo funciona tu mente para que funcione mejor. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en 3 pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Muy bien, feliz día para todas las personas que nos están escuchando hoy en este episodio de nuestro podcast Despiertamente. Estoy muy contenta de presentarles hoy a una invitada muy especial, una mujer sensacional, a quien admiro mucho y tengo la oportunidad de conocer desde hace más de una década, ya el tiempo vuela, em, y es María. María y yo compartimos intereses muy similares, como la psicología, la neurociencia, el deseo de salir un poco del laboratorio y llevar el conocimiento científico a una audiencia más general y compartir conocimiento. Bueno, entonces son muchos los intereses que me han unido a María. Hemos compartido congresos de psiquiatría, también tuve la posibilidad de visitarla en INECO, en Buenos Aires, en el Instituto de Neurología Cognitiva, y hoy me complace mucho estar con ella compartiendo este espacio de conocimiento. Entonces, María, me voy a permitir leer brevemente un poco de tu trayectoria, es solo un resumen para que las personas te conozcan. La doctora María Roca es argentina y psicóloga. Es graduada con honores de la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Desde su graduación se ha especializado en neuropsicología clínica, formándose bajo la supervisión del doctor Facundo Manes y la licenciada Teresa Torralba. Desde 2005 ejerce como subdirectora del Departamento de Neuropsicología del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO, en Buenos Aires, y actualmente es coordinadora científica de dicha fundación. Ha publicado más de 60 investigaciones en el ámbito de la neuropsicología y es coautora del libro Rehabilitación Cognitiva, así como 2 libros más de divulgación de neurociencias, de hecho creo que son 3, para niños, de los cuales hablaremos más adelante. Sus intereses investigativos se centran en el rol del lóbulo frontal en funciones cognitivas como la teoría de la mente, la toma de decisiones y el multitasking, así como en el entendimiento de las bases neurales de la inteligencia. Doctora María Roca, sea usted bienvenida a este espacio de conocimiento. Muchísimas gracias, Lisette. Para mí es un placer estar hoy acá con vos. Ojalá podamos conversar de cosas que a la audiencia le resulten de interés. Y siempre podés contar conmigo para este tipo de actividades. Como bien decís, compartimos este interés de que la ciencia salga de los laboratorios. Yo pienso que la ciencia cobra real sentido cuando genera un cambio en la vida de las personas y la forma de generar ese cambio en neurociencias y en salud de la mente en general tiene que ver con este trabajo de divulgación, ¿no? Así que lo aplaudo y agradezco mucho la invitación. Sé que me tuviste que esperar, que me tuviste paciencia, pero bueno, acá estamos y ojalá podamos aprovechar al máximo este espacio. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, María, como psicólogas sabemos que existen diferentes áreas a las cuales nos podemos dedicar. Está la psicología clínica, la neuropsicología, la neurociencia cognitiva, está también la biopsicología o la psicobiología, podríamos decirlo. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote cuáles fueron tus motivaciones personales y profesionales para que dentro de la psicología tú te fueras por esta rama de la neuropsicología clínica. ¿Cuál fue tu motivación? Mucho tuvo que ver con el azar, como sucede con muchas cosas en nuestra vida. Cuando yo había terminado mi formación de grado, estaba ávida por presentar distintas experiencias profesionales y eso hice, abrí varios caminos
y entre uno de ellos apareció una formación en neuropsicología en FLENI, que en su momento estaban ahí el doctor Facundo Manes y la actual doctora Teresa Torralba, y me enamoré inmediatamente de este ámbito de conocimiento, pero no fue algo que ni siquiera conocí en detalle en mi carrera de grado, y me parece que eso es algo que afortunadamente ha cambiado mucho en el último tiempo. Cuando yo hice mi carrera de grado, obviamente estaba la materia de neurociencias, pero estaba más enfocada a la neurofisiología, también estaba la materia de percepción y cognición, digo, pero no había un claro rol clínico asociado, o por lo menos yo no lo entendía así, a la neuropsicología o a las neurociencias cognitivas como tales, ¿no? Entonces, no fue algo que busqué, sino algo que me encontré, y una vez que lo encontré, bueno, supe que ese era el camino que quería seguir. Y tomando para otro lado tu pregunta, pero que me parece pertinente también, cuando a veces me invitan a la carrera de psicología en grado, a contar mi experiencia y mi recorrido, les pregunto a los chicos quién de ustedes se quiere dedicar a la ciencia, y la mayoría no levantan la mano, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, y quiero traerle a la audiencia, que la psicología se define como la ciencia de la mente y la conducta, ¿no? Y que a veces desde una mirada más popular, o inclusive también desde aquellos que se dedican o deciden dedicarse y estudiar este ámbito, a veces olvidamos esto, ¿no? Que es una ciencia, y como tal sigue el método científico en sus diferentes formas, ¿no? Y eso fue lo otro que me acercó mucho a la neuropsicología, como que dentro de las distintas ramas de la psicología, la neuropsicología abrazaba esta mirada bien científica de la ciencia de la mente y la conducta, y bien científica del entendimiento de esta mente y de la conducta, que bueno, era algo que a mí me atrajo siempre, ¿no? No basarnos solo en hipótesis, en teorías, sino buscar la comprobación de los resultados a través del método científico, ¿no? Entonces se dieron como esas dos grandes cuestiones, entendí un poco la aplicación que tenía eso que había visto en la carrera de grado, era más en aplicación clínica, pero al mismo tiempo en esta posibilidad de comprobar científicamente o a través del método científico diferentes cuestiones, hipótesis, e ir construyendo conocimiento desde ahí, ¿no? Genial. María, tal vez muchos de nuestros oyentes no tienen claro qué hace un neuropsicólogo clínico. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es la función de un neuropsicólogo clínico y si existen límites entre diferentes disciplinas que podamos tal vez explicar, por ejemplo, entre la neuropsicología y las neurociencias, si existe algún límite definido, porque al final son áreas que se enfocan en el estudio del comportamiento y el cerebro? Bien, la neuropsicología es el estudio de la medición y el tratamiento o entrenamiento o rehabilitación de las funciones desde un punto de vista clínico, ¿no? De lo que nosotros llamamos las funciones cognitivas, ¿no? Que son las funciones que tiene el cerebro más allá de lo motor y lo sensorial. El cerebro tiene a su cargo funciones motoras, con el cerebro nos movemos, y también funciones sensoriales, digo, con el cerebro, en el cerebro recibimos la información de nuestros sentidos, y también tiene a su cargo lo que son las funciones cognitivas, que pueden incluir, digo, el listado es eterno, las más estudiadas, las más medidas son la atención, la memoria, la concentración, el lenguaje. Las podemos encontrar en la jerga profesional con distintos nombres, de vuelta, funciones neuropsicológicas, habilidades cognitivas, funciones mentales superiores, digo, todo aquello que hace el cerebro, que no es ni motor ni sensorial, ni reflejo, obviamente, podría entrar dentro de este campo de lo que es la neuropsicología. Dentro de la clínica hay dos grandes áreas de intervención. Una es la evaluación neuropsicológica, donde buscamos medir cómo están estas funciones. En general esto se hace en el contexto de procesos diagnósticos, en los cuales esta evaluación es un estudio complementario. La evaluación neuropsicológica nunca hace diagnóstico, sino que más bien es un estudio complementario que apoya o que sugiere algún diagnóstico alternativo, y ni siquiera en todas las enfermedades que estudiamos. En algunas quizás sí, como por ejemplo aquellas que se caracterizan por desórdenes en la cognición con un perfil determinado, como pueden ser el problema de memoria en la enfermedad de Alzheimer, y en otras
¿Dónde puede haber afectación cognitiva? El perfil cognitivo no necesariamente es definitorio para el diagnóstico, como puede ser en la enfermedad de Parkinson o en alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces, dentro de la clínica está por un lado el ámbito de la evaluación y por otro el ámbito de la rehabilitación o el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, que no son la misma cosa. Ahora podemos hablar un poco de esto. Con respecto a la rehabilitación, implica que después de alguna noxa, alguna enfermedad o alguna situación en particular que haya impactado negativamente en el rendimiento de alguna de estas funciones, se genera un espacio para rehabilitarlas, ¿no? Para mejorar su funcionamiento a través de la experiencia, la práctica repetida, estrategias compensatorias y restitutorias que permitan un mejor funcionamiento de la persona. Lo más característico es verlo después de traumatismos de cráneo que afectan alguna función cognitiva, que se encare un proceso de rehabilitación integral, que tenga rehabilitación motora, fonoaudiológica, cognitiva, terapia ocupacional. También puede verse post un accidente cerebrovascular e inclusive en enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Alzheimer o la demencia frontotemporal, donde si bien la afectación cognitiva es progresiva, hay evidencia que con el tratamiento farmacológico y la estimulación cognitiva puede retrasarse la presentación de la sintomatología o el avance. No es detener, sino hacer esa curva de deterioro menos pronunciada. Y mencioné también el entrenamiento cognitivo, y esto es algo que ha sucedido en la salud mental en las últimas décadas en general. Digo, ya durante mucho tiempo, cuando uno hablaba de salud mental, se entendía enfermedad mental, básicamente, ¿no? Cuando yo te digo la palabra salud, a vos te parece positiva. Te digo salud mental, ya no te parece tan positiva. ¿Por qué? Porque se asociaba más a las condiciones y afecciones de la mente más que a la promoción de una mente saludable, ¿no? En los últimos años, como te decía, hubo un cambio muy drástico desde el punto de vista académico, clínico, del entendimiento de estas cuestiones, y como bien nos indica, nos sugiere y nos obliga la OMS, ya no entendemos a la salud mental solo como la ausencia de enfermedad, sino también como el fomentar este bienestar físico, psíquico y social que implica la salud general, ¿no? Entonces, en ese contexto aparecen también intervenciones clínicas que ya no tienen que ver con la evaluación y la detección o el ayudar al diagnóstico de determinadas condiciones o a su tratamiento, sino también el promocionar o promover, perdón, actividades, variables, factores que se sabe que cuidan y protegen la salud de nuestra mente. Eso es lo que es la neuropsicología clínica. Desde un punto de vista clínico se diferencia de otras disciplinas que algunas ya mencioné, como la terapia ocupacional o la fonoaudiología, por nuestro ámbito, digo, de incumbencia, que igual se tocan todo el tiempo. Es algo que cuando nosotros trabajamos en interdisciplina todo el tiempo estamos trabajando conjuntamente, pero además a nosotros, por ejemplo, como neuropsicólogos nos interesa tener un impacto en la vida diaria de las personas, y en general los terapistas ocupacionales son especialistas en las actividades de la vida diaria, entonces se hace un trabajo conjunto, uno haciendo más pie en las actividades de la vida diaria y otro en las funciones cognitivas, pero digo, todos buscamos la mejora funcional del paciente. Eso es la terapia ocupacional y con eso nos diferenciamos. La fonoaudiología, por ejemplo, se asocia más al lenguaje y al habla, por supuesto. Una de las grandes preguntas que además son carreras de grado diferente, entonces a veces la pregunta surge, bueno, ¿y cuál es la diferencia de un neuropsicólogo y un psicólogo común? Te dicen, ¿no? Como si uno no fuera común, pero de un psicoterapeuta. Y esta es una explicación mía que no está en ningún libro, pero que a mí me sirve para dársela a las personas que me lo preguntan o a los pacientes, y digo, bueno, nosotros trabajamos con los procesos de la mente. Los psicoterapeutas trabajan mucho con los contenidos, también con los procesos. Y nosotros también con los contenidos, pero nosotros particularmente trabajamos con los procesos, ¿no? No qué es lo que está en esa memoria, qué es lo que piensa la persona, cuáles son los sesgos que tiene, cuáles son las interpretaciones que hace, sino más bien cómo está esa memoria, cómo está esa atención, cómo está esa concentración o cómo está ese lenguaje, ¿no? Entonces, esas son algunas de las diferencias más clásicas que te puedo traer. Con respecto a las neurociencias cognitivas, que fue tu pregunta específica, bueno, las neurociencias cognitivas son más amplias de alguna manera, es un conjunto de ciencias, por eso es neurociencias,
que buscan estudiar el cerebro, ¿no? Y su relación con la cognición. Y dentro de las neurociencias cognitivas uno puede tener una mirada más neurofisiológica, neuroanatómica, neuropsiquiátrica. Está también la neuropsicología que mide válidamente esas funciones cognitivas, ¿no? Desde un punto de vista de la investigación, se podría decir que la neuropsicología es un método de investigación en las neurociencias cognitivas, es una forma de estudiar las neurociencias cognitivas. Después hay otras, como pueden ser la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía, muchísimas. Bueno, la neuropsicología es un método que durante años y décadas y siglos fue el método más importante con el que contaron las neurociencias cognitivas para entender la relación de las funciones de la mente y el cerebro, ¿no? Si pensamos en cuando el cerebro se asoció, la producción del lenguaje se asoció al área de Broca, eso era neuropsicología, lesión cerebral, se mide la pérdida de una función, ¿no? Cuando pensamos en la descripción de la función del área de Wernicke, lo mismo, neuropsicología. HM y la memoria, un paciente que tiene daño bilateral del hipocampo y pierde la capacidad de generar nuevos aprendizajes, eso era neuropsicología. Durante muchos años las neurociencias cognitivas se nutrieron principalmente de la neuropsicología como método de esta medición válida y confiable de las funciones de la mente, en este caso después de una lesión cerebral. Y bueno, afortunadamente en las últimas décadas han aparecido otros métodos de investigación en neurociencias cognitivas que ya no implican cerebros con lesiones, sino que nos permiten estudiar el cerebro sin patología, el cerebro de personas que no hayan atravesado ninguna enfermedad, y nos permite también obtener muchísimos más datos y datos que se complementan con los que vienen de la neuropsicología, ¿no? Genial, gracias María. Tú tienes amplia experiencia trabajando con este tema del deterioro cognitivo, tanto normal como patológico, como por ejemplo las demencias. Y de hecho, INECO ofrece el programa de entrenamiento cognitivo, donde se tratan muchos de estos temas. Nos gustaría saber qué implica exactamente entrenar la cognición y a qué nos referimos con entrenamiento cognitivo. Bueno, algo de eso te dije en la pregunta anterior, ¿no? Este programa de entrenamiento cognitivo vino con este cambio de paradigma que hubo en la salud mental en general y en la neuropsicología o las neurociencias cognitivas o la neurología cognitiva en particular, en el cual ya no solo buscábamos la detección y el tratamiento de estas condiciones, sino también el disminuir el riesgo o la prevención o la protección, digo, no nos pongamos tan específicos con esos términos. Y en este sentido empezaron a estudiarse ya no solo cómo detectar y tratar estas patologías, sino qué variables podían disminuir el riesgo de presentarlas, ¿no? Las variables que mostraron evidencia son muy diversas, que van desde el ejercicio físico a la alimentación saludable, el mantenerse activo social e intelectualmente. Entonces, en ese contexto es que nosotros planteamos el programa de entrenamiento cognitivo, que está pensado para personas sin ninguna patología que quieren conocer cómo proteger su mente, ¿no? Dentro de sus contenidos están todos estos temas que mencionamos: proteger el sueño también, la alimentación, el ejercicio físico, el estímulo social e intelectual, y proponemos algunas actividades específicas de estimulación intelectual, porque bueno, es lo que nosotros hacemos, pero sí tenemos una mirada muy global de lo que es el cuidar la mente, ¿no? En el sentido de que vos podés hacer todos los sudokus que quieras o, no sé, anotarte en todos los cursos que quieras, pero si no cuidas tu salud general, si no podés descansar bien, si no gestionas adecuadamente tus emociones, si no gestionas adecuadamente el estrés, si no comes saludablemente, probablemente esa protección sea mucho menor, ¿no? Entonces, en el programa de entrenamiento cognitivo nosotros básicamente tratamos de enseñarle a la gente cómo cuidar su mente para mantenerla aguda. Si me permitís, hago un doble clic sobre eso, que durante mucho tiempo esto quedó como reservado
a los adultos mayores, ¿no? Que empezaban a tener miedo a estas demencias, a estas enfermedades neurodegenerativas, al Alzheimer, entonces buscaban, ¿no?, este estímulo intelectual, el saber cómo cuidar su mente y protegerla de estas enfermedades, pero bueno, yo creo que la pandemia dejó muy en claro que nuestra principal herramienta es nuestra mente y nuestro cerebro, y que tenemos que aprender a cuidarlo en todas las etapas de la vida, ¿no? Y nombraste vos los libros que escribimos con Facundo y con Amelia de neurociencias para niños, y ahí vamos, digo, vamos bien al hueso, ¿no? Tendríamos que aprender a cuidar nuestro cerebro desde que somos chicos porque es nuestra principal herramienta. Es con lo que vamos a atravesar los estudios, la vida en familia, la vida en sociedad. Entonces, realmente esos hábitos que protegen nuestra mente, sería bueno que los cuidemos desde niños y que no nos empecemos a preocupar de esto recién cuando estamos entrando en la tercera edad, ¿no? Genial. María, el título de esta entrevista es Neurohacking y entrenamiento cognitivo, mitos y verdades sobre el aumento de la capacidad cognitiva. Y este término neurohacking es controversial. Por un lado, tiene mucha potencialidad, pero por otro, ha sido presa de mucha propaganda para la industria, ¿no? Ahora le ponemos el término neuro a todo. Y esto hace que se vendan más los productos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, el término como tal neurohacking, que podríamos definir como este intento de potenciar nuestras capacidades cognitivas naturales, potenciar o modificar o extender, y junto con ello ayudarnos a superar nuestras debilidades o nuestras limitaciones. Me gustaría preguntarte, ¿tú crees que este término neurohacking se utiliza correctamente o es solo una palabra llamativa? No, no creo que sea, digo, a nivel académico o científico, no creo que sea una palabra eh, demasiado descriptivo de lo que sucede en realidad a nivel cerebral cuando uno pretende modificar su funcionamiento mental y cognitivo. Creo que en pos de llamar la atención sobre cosas que sí son importantes llamar la atención, se utilizan estos términos que no considero tampoco tan importante como se lo llame, sí me importa la explicación que viene después, ¿no? Y lo que se le dice a la gente y lo que se le hace creer a la gente y lo que se le sugiere y lo que se le indica a la gente, ¿no? Entiendo, insisto, cuando trabajamos como vos y yo, Lisette, en divulgación, que a veces, bueno, esos títulos ayudan a llamar la atención sobre temas pertinentes y relevantes, y entonces no me parece mal, tampoco me parece eh, algo que sea dramático, digo, que se lo llame así tampoco, pero bueno, nosotros desde un punto de vista científico lo llamaríamos neuroplasticidad, ¿no? Que también me parece que es un término que es lindo, ¿no? Y que también es llamativo y que bueno, estaría un poco más en línea con cómo me gustaría llamarlo a mí, porque me parece que además de ser llamativo e interesante, tiene evidencia científica, digo, y explica un poco más lo que pasa a nivel cerebral, ¿no? Entonces, más allá del término, que de vuelta no sé, no lo considero el más apropiado, sí me parece que llama la atención sobre un tema que es pertinente, que tiene que ver con que el cerebro humano cambia. El cerebro humano está preparado para cambiar y el cerebro humano se adapta a las exigencias que le produce el ambiente, ¿no? Yo siempre digo, no somos el animal que corre más rápido, ni el que se protege mejor del frío, ni podemos volar sin ayuda de las nuevas tecnologías. Somos el animal que tiene un cerebro que se adapta más rápidamente a los cambios, ¿no? Y cuando estoy hablando con vos de neurociencias, me adapto a esta situación, y cuando estoy con mi hija o cocinando, me adapto a ella, y estamos todo el tiempo como adaptándonos, inclusive no solo digo dentro de un mismo día o de una misma eh, circunstancias, sino cuando la vida nos requiere un cambio, ¿no? Como fue en la pandemia, nos parecía. Yo me acuerdo que pre-pandemia, para que yo hiciera una reunión online, bueno, lo que me costaba, tenía que buscar dónde estaba la clave, bajar el programa, tenía 25 usuarios porque nunca sabía cuál era el usuario. Ahora manejás 25 programas diferentes sin ningún tipo de problema. Eso es la adaptación a la que es capaz nuestro cerebro. Esto sucede desde un punto de vista neurobiológico por un fenómeno que nosotros llamamos neuroplasticidad,
neuroplasticidad, que básicamente es cuando hay una demanda en el ambiente, se producen nuevas conexiones, se conectan de manera diferente las neuronas y aquellas conexiones que se repiten en el tiempo se fortalecen, ¿no? Y nos preparan más para dar respuesta al cambio que me está pidiendo el ambiente. Esto se ha mostrado con muchísimos estudios, para ser muy claro, con uno, por ejemplo, que siempre explica muy bien lo que sucede, es un grupo de personas sin ninguna patología tuvo un entrenamiento en aprender a leer con el pulgar la lectura de braille y se midió el área del cerebro que estaba destinada a interpretar la información táctil del dedo pulgar antes y después del entrenamiento. Y lo que vieron los investigadores es que post-entrenamiento había más conexiones, más porción de alguna manera del tejido cerebral destinado a la función táctil del dedo pulgar. Cuando se necesita, la actividad del cerebro se reacomoda, ¿no? Y esto también está en la base de lo que es la rehabilitación cognitiva después de lesiones cerebrales. Entonces, yo iría por ese lado, sí entender que la salud mental, la función cognitiva, las habilidades mentales no vienen dadas, sino que se construyen y podemos hacer mucho para fomentar, tener una mejor memoria, un mejor lenguaje, una mejor atención, etcétera, y cuidar además con las cuestiones que ya mencionábamos, la agilidad de nuestra mente, sin también decir que a veces a mí me parece que estos términos como neurohacking llevan a este mito de que no usamos todo nuestro cerebro, que usamos nuestro cerebro solo en un 10%. Este es un mito completo. Nuestro cerebro está siempre utilizado y bastante a fondo. Si vos ves cómo terminás en el día o cómo terminan la mayoría de las personas en el día, te aseguro que no les sobró casi nada de energía cerebral. Sí podemos reacomodarnos, sí podemos aprender cosas nuevas, pero nuestro cerebro tiene recursos limitados, ¿no? Entonces, eso también, desde un punto de vista científico, es importante decirlo, porque básicamente para lograr el cambio que necesitamos frente a una demanda ambiental, la clave no está en aumentar necesariamente tus recursos, sino porque a veces no se pueden aumentar. Vos, más nivel de atención, va a haber un punto que no vas a poder lograr. Más tiempo, va a haber un punto que no vas a tener. Entonces lo que uno tiene que aprender es a gestionar adecuadamente el recurso intelectual o el recurso cerebral, ¿no? Cómo hacer para no irme tras un distractor, cómo hacer para sostener por un periodo de tiempo más mi actividad, cómo evitar el multitasking, que se sabe que es muy malo para el desempeño, ¿no? Entonces, conocer cómo funciona tu mente para que funcione mejor. Esto no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa o que estemos usando solo el 10% de nuestra capacidad. Sí que el cerebro cambia, probablemente las funciones del cerebro sigan cambiando como vienen cambiando, y esta es una de las principales habilidades, ¿no?, que tiene el ser humano. Genial. Yo creo que esto que dices es muy importante sobre la neuroplasticidad. De hecho, hay diferentes estrategias que pueden potenciar nuestra cognición. Por ejemplo, he visto algunos programas de rehabilitación para personas que han tenido lesión medular. También existe la neuromodulación, también existe la aproximación farmacológica, que digamos que actúan de cierta forma por medio de lo que tú hablaste, que es la neuroplasticidad. Pero es importante ahora que se están tocando estos temas actualmente de cómo puedo potenciar mis habilidades, ¿no? Y muchas veces las personas buscan la pílula mágica, ¿no? Que me ayude a mejorar rápido y de la mejor manera posible. Y creo que es importante salientar que, o resaltar que el comportamiento creo que es muy importante. O sea, esa activación comportamental de que no es solo tomarnos el cognitive enhancer, sino que es necesario activarnos comportamentalmente y tal vez sumado a eso, un potenciador cognitivo nos puede ayudar un poco más. Yo me voy a centrar o voy a centrar mi respuesta en el tema del comportamiento porque es a lo que me dedico, y me viene bárbaro tu comentario porque todo tiene su lado B, ¿no? En el sentido de que el cerebro humano está capacitado para cambiar, el cerebro humano es neuroplástico, el cerebro humano es neuroplástico hasta nuestra edad adulta, hasta la vejez, digo, siempre mantiene esa plasticidad,
pero eso no quiere decir que al cerebro humano le sea fácil cambiar o que cambiar no tenga ningún costo. De hecho, el cambio consume mucha energía, ¿no? Cuando uno quiere generar un nuevo hábito, en general nuestro cerebro tiende a seguir funcionando como venía funcionando, y esto tiene muchísimas razones de ser. Básicamente el cerebro es un gran predictor, le gusta predecir porque de alguna manera, por decirlo metafóricamente, saber qué se viene le da tranquilidad, ¿no? Entonces, cuando algo sale de esa lógica, no sé, cada vez que yo estoy nerviosa, me fumaba un cigarrillo, por ejemplo, eso le daba como cierta previsibilidad y tranquilidad. Cuando uno quiere cambiar un hábito, eso requiere de mucha energía mental y particularmente requiere de mucha repetición, porque viste que yo te decía antes que cada nueva actividad de alguna manera genera un patrón de conectividad que se fortalece cuanto más veces se da ese patrón de conectividad. Y cuando lo repetís lo suficiente, lo suficiente, lo suficiente, eso se vuelve automático y se vuelve el famoso hábito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos querés desarrollar el hábito de ejercicio físico, bueno, cuantas más veces logres ir a hacer el ejercicio físico, menos esfuerzo te va a llevar, pero al principio te va a llevar un montón de esfuerzo. Si querés desarrollar el hábito de pensar en cosas por las que estés agradecida cada día, bueno, al principio te va a costar un poco más. Entonces, tampoco creer que si bien el cerebro humano está preparado para cambiar, el cambiar es tan fácil, porque no lo es, ni con la pastilla mágica, ni con el empeño. Digo, hay que ponerle tiempo, esfuerzo, repetirlo, hay que conocer qué cosas pueden favorecer un hábito y qué cosas lo pueden obstaculizar y tratar de usar ese conocimiento a nuestro favor. Digo, si yo sé que en general, no sé, tal estímulo me hace tener un mal hábito, tratar de alejar esos estímulos mientras estoy tratando de generar el nuevo hábito, conocer cuáles son los disparadores del hábito positivo y usarlos a mi favor, compartir con los demás que estoy tratando de desarrollar un nuevo hábito, también aumenta las chances de poder generarlo. Entonces, entender que el cambio, como vos decís, no es mágico, sino que lleva esfuerzo, pero que bueno, que sostenido en el tiempo, ese esfuerzo disminuye. Una vez que la conducta, el comportamiento se vuelve más automático, nadie se pregunta, che, me lavo los dientes hoy, ¿no? Te los lavas y no te genera ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque es un hábito, ¿no? Y por eso también vuelvo a esto del tema de los niños. Si nosotros pudiéramos generar hábitos saludables desde la infancia, hoy no sería tan difícil que la gente haga ejercicio físico. Si ese ejercicio físico fuera un hábito que se forma desde la infancia, combatiríamos muchos desórdenes cognitivos, neurológicos y psiquiátricos con mucho más eficiencia que con las pastillas mágicas. Y no estoy hablando a nivel individual, sino a nivel social. Digo que son conductas que promocionan la salud de la mente a nivel general y que pueden proteger a muchas personas de ahí en adelante, ¿no? Después, por supuesto, cuando hay una condición instalada, el tratamiento farmacológico es fundamental, al igual que el tratamiento no farmacológico y el diagnóstico médico pertinente. Hablando de esta aproximación farmacológica, María, existen diversas estrategias. Por ejemplo, tenemos los psicoestimulantes que hoy en día son muy consumidos, como la Ritalina o el metilfenidato. También está el modafinil. Tenemos fármacos, de hecho, también antidepresivos, como el bupropión, que causan cierta estimulación, ¿no? Y tenemos psicoestimulantes naturales como el café, el mate, guaraná y demás. ¿Cuál es tu opinión, María, sobre el uso de estos psicoestimulantes sintéticos y naturales para potenciar la cognición en adultos sanos? Entiendo que los sintéticos, o por lo menos los que mencionaste, no tienen indicación en adultos sanos, sino que están pensados para personas con alguna patología en particular que tiene que tener un diagnóstico médico y de hecho ser recetados por un médico. Digo, todos los que mencionaste están indicados y aprobados para patologías pertinentes, ¿no? Para adultos sanos, más allá del uso real que se les haga. Mi opinión es que siempre tenemos que basarnos en estudios y en este caso los estudios muestran eficiencia en esas condiciones.
Con respecto a los naturales, bueno, me parece que hay que, como decía, conocer cómo funciona nuestra mente para usarlo a nuestro favor con el cuidado que esto tiene, ¿no? Porque en general los estimulantes también pueden aumentar los niveles de alerta, de ansiedad, de estrés. Entonces el café está muy bien, pero si después no vas a poder dormir, digo, hay que tener una visión más holística de la salud de nuestra mente, ¿no? No como esto de solo quiero funcionar más productivamente y estar más focalizado. Eso no necesariamente es positivo para la salud mental, ¿no? Entonces, me parece que si uno tiene esa visión holística de el cuidado de la mente y entender que vamos a ser más ágiles si descansamos bien, si desconectamos bien, si dormimos bien, si comemos bien, si tenemos tiempo para nuestros vínculos, si tenemos tiempo para el ejercicio, bueno, no está mal eventualmente tomar café si necesitas estar focalizado. Ahora, si por estar focalizado vos perdés estas otras variables que son importantes para tu salud, te aseguro que no vas a rendir mejor, ¿no? Que me parece que a veces está muy puesto el énfasis en eso. Ay, a ver cuántos números me acuerdo, cuántas horas puedo permanecer despierto, y nadie quisiera que Messi esté despierto justo antes de patear el penal durante 3 noches, corriendo alrededor de la cancha, practicando. No, 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 necesitas todo lo otro también para rendir bien, ¿no? Entonces hay una mirada más holística que hay que acompañar y no solo este aumento de la productividad que puede dar o un fármaco sintético o un producto natural. Esto es interesante porque me gustaría preguntarte por qué crees que existe en la sociedad este bias a solamente potenciar la vigilia, cuando sabemos que el sueño, por ejemplo, es un proceso activo en el cual se dan tantos procesos importantes como la consolidación de memorias y demás. Creo que es algo que está cambiando, creo que es algo que está cambiando. Es cierto que durante mucho tiempo como la efectividad o la productividad estaba relacionada con la cantidad de horas de trabajo que vos tenías, ¿no? Como que el buen colaborador era aquel que llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 12 de la noche, y hoy definitivamente esto está visto como una muy mala conducta, tanto digo, de aquella organización que la promueva, como de aquel trabajador, digo, que no cuide su tiempo de descanso y sus momentos de vínculos con alguien más, porque lo va a hacer rendir peor. Entonces, ¿por qué ha sido así? Bueno, creo que son como etapas del entendimiento de la salud, de vuelta, si vamos a esto de la salud, inicialmente entendida como presencia o ausencia, en realidad, bueno, presencia de enfermedad, después decir, no entendemos la salud solo como ausencia de enfermedad, sino también el bienestar, y bueno, y este bienestar necesita ser físico, psíquico y social, y por tanto también darse en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Yo estoy trabajando muchísimo ahora con organizaciones y estamos mucho tiempo de nuestro día en el trabajo, ¿no? Y uno nunca pensaría en trabajar en un lugar donde su salud física está en riesgo. Y sin embargo, cuidamos la salud mental y la salud emocional de nuestros colaboradores, porque con eso es con lo que van a trabajar, ¿no? Que las personas de nuestro equipo duerman bien, sepan gestionar el estrés, tengan momentos para sus vínculos, va a hacer que rindan mejor. Entonces debería ser parte del plan que tenemos para ellos, ¿no? El entrenamiento cognitivo propuesto por INECO se basa, según entiendo, principalmente en herramientas comportamentales dirigidas a personas mayores y sus cuidadores. Algunas corrientes del llamado neurohacking enfatizan la estimulación cerebral, la farmacología, la neurotecnología. Me gustaría preguntarte, ¿existen herramientas, sean farmacológicas, de estimulación cerebral, actualmente que puedan prevenir el deterioro cognitivo en individuos saludables o con demencia? No únicas que yo conozca, digo, insisto con esta cuestión de que aquello que puede disminuir el riesgo es una vida mentalmente saludable en general, no una estrategia farmacológica o ponerte a hacer ejercicios de brain training en la computadora. No, no, es una mirada holística la que hay que tener con respecto a la salud cerebral. Digo, sí, el estar todo el tiempo con la computadora respondiendo sudokus hace que pierdas tus vínculos, que no hagas ejercicio físico, que comas haciendo algo más, lo que en general empeora
tu alimentación no tiene ningún sentido, ¿no? De vuelta hay que equilibrar todas estas variables y darles la importancia que en realidad tienen, ¿no? Y lo mismo me parece que sucede con los fármacos que se pueden llamar como protectores, que si no van acompañados de hábitos saludables con respecto al cuidado de la mente, no cobran real sentido. ¿En qué etapa de la vida, María, o bajo qué circunstancias debería una persona y sus familiares considerar la posibilidad de un programa de entrenamiento cognitivo profesional? Yo he cambiado mucho mi mirada de ver tu pregunta. Digo, es cierto que el programa de entrenamiento cognitivo de INECO está predominantemente asociado o invita a personas adultas, diría hasta adultos mayores, pero no, digo, la verdad es que hoy el concepto de adulto mayor se ha modificado muchísimo, pero originalmente estaba pensado para personas de 50 años o más que querían mantener su mente activa para protegerla del deterioro. Hoy en realidad no sé si hablaría de entrenamiento cognitivo, sino hablaría de promover la salud de la mente y la salud del cerebro desde etapas iniciales. Ya he cambiado bastante mi mirada con respecto a esto, de ahí vienen los libros de neurociencias para niños, vienen las conversaciones con los docentes, con las empresas. Me parece que si bien obviamente nunca es tarde para empezar a cuidar el cerebro, lo cierto es que cuanto antes lo hagamos mejor, ¿no? Entonces, creo que en realidad el conocimiento acerca de nuestra mente debería empezarse en la educación más básica. Últimamente me sirve un ejemplo, si pensamos en alguien que maneja un camión y pensamos en el camión como su principal herramienta. Sabemos qué nafta lleva, cada cuánto hay que llevarlo al service, cuál es la altura del camión y qué puente va a poder pasar y cuál no, y cuál es el peso del camión y qué puente va a poder pasar por encima y cuál no. ¿Sabemos eso con respecto a nuestro cerebro? ¿Sabemos cada cuánto tiene que descansar? ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Cuándo se suele embrollar y cuándo funciona mejor? ¿Qué cosas tenemos que hacer para mantenerlo en forma? No lo sabemos. Bueno, tenemos que aprenderlo y cuanto antes mejor. María, y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo podríamos, tanto jóvenes como adultos, potenciar nuestros procesos cognitivos? Llevando una vida saludable es lo primero que te puedo decir. Digo, las cuestiones que potencian el funcionamiento cognitivo van desde el ejercicio físico, predominantemente aeróbico, que se recomienda entre 150 y 300 minutos por semana, que es bastante, digo, son casi 40, 50 minutos por día de lunes a viernes. En general se supone que el que tiene más evidencia es el ejercicio aeróbico, porque libera en nuestro cerebro lo que se llama el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como si fuera un fertilizante neuronal. Hacer ejercicio físico mejora tu memoria, tu atención, mejora tu ánimo. Lo mismo con la alimentación. Uno no tiene que olvidarse que por ese cerebro pasa sangre. El sistema vascular es el que lleva el oxígeno a las neuronas, ¿no? Entonces, cuidarnos con una alimentación saludable, llevar controles de nuestro colesterol, de nuestro azúcar en sangre, todas esas cuestiones son también fundamentales y de salud general. Vos mencionaste el tiempo de descanso. Acordémonos cómo era ir al colegio, a la escuela después de una noche sin dormir, ¿no? Bueno, hoy los problemas de sueño son sumamente frecuentes y hay estrategias muy efectivas que se pueden utilizar. Entonces, proteger nuestro tiempo de descanso también va a hacerte rendir mejor. Y fíjate que encaré por tres cosas que no tienen que ver con el estímulo intelectual, tienen que ver con el cuidado de la mente. Después, por supuesto, las experiencias, el estar preparado para determinada cuestión, entrenar una función. Digo, obviamente a mí me es menos difícil hoy tener la conversación que la primera vez que tuve una charla como esta. Digo, me es menos difícil hablar de la neuropatología, no sé, de X enfermedad que lo fue la primera vez, pero ni siquiera solo con los contenidos, también con los procesos hay que entrenarse, pero primero un cerebro sano, porque sin eso no puede ser un cerebro ágil, ¿no? Y los vínculos, no hay mejor estímulo para un cerebro que otro cerebro. Entonces, darle tiempo a nuestros vínculos, interactuar con personas que piensen diferente a nosotros, tener contacto social, dar tiempo a ese contacto social es muy, muy importante.
De hecho, los sentimientos de soledad son uno de los principales factores de riesgo para los problemas cognitivos o las enfermedades del cerebro, y también tienen que ser tenidos en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son, María, los trastornos de salud mental más asociados al deterioro cognitivo y cómo pasa esto? Es decir, ¿por qué los trastornos neuropsiquiátricos causan un deterioro en la cognición? Mira, en general hay muchísimas condiciones que pueden afectar la cognición. Los más estudiados o los que yo veo más en mi consultorio son las enfermedades neurológicas y las enfermedades psiquiátricas, que bueno, nosotros las categorizamos así, pero el cerebro es uno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dentro de las enfermedades neurológicas, aquellas que afecten el sistema nervioso central, que es el que se asocia más con las funciones intelectuales y cognitivas, no sé, desde enfermedades neurodegenerativas, accidentes cerebrovasculares, traumatismo de cráneo, frente al daño de un área del cerebro, se pierde esa función y se ve esta afectación. En el caso de lo que se conoce en general como condiciones psiquiátricas o enfermedades psiquiátricas, ya no hay quizás una lesión que uno pueda ver en la resonancia, pero sí evidentemente hay un desorden con respecto a los neurotransmisores, por eso funcionan en general los psicofármacos, y esa disminución o aumento de alguno de los neurotransmisores puede dar afectación también del funcionamiento cognitivo, que en general está mucho más asociado a la atención, a las funciones ejecutivas, y con esto impacta después en otros dominios que las enfermedades neurológicas, que pueden dar cuadros más específicos, como por ejemplo una dificultad en reconocer un objeto o dificultades para entender el significado de una palabra, ¿no? En general los trastornos neuropsiquiátricos impactan más en la atención y las funciones ejecutivas a nivel general. Pero no creamos que el cuerpo funciona como departamentos estancos, ¿sí? Hay también evidencia, por ejemplo, de que cuestiones en las tiroides pueden impactar en el rendimiento cognitivo, digo, cuestiones que se consideran más clínicas pueden impactar en el funcionamiento cognitivo, ¿no? Si bien obviamente no recibimos tanto de eso en nuestro consultorio, de vuelta, entender el cuerpo como un todo, ¿no? Me parece también importante. Bueno, María, además de toda esta labor tuya, también eres divulgadora científica y has escrito algunos libros, como mencionábamos al inicio, entre ellos Descubriendo el cerebro, neurociencia para chicos y grandes, y Cerebros en Construcción, libros que han sido escritos por ti y por el doctor Facundo Manes. Y también Diario para Mentes Revoltosas, escrito con la doctora Amelia Sola. ¿Cuál es tu motivación, María, para escribir libros de neurociencia para niños? ¿Y cómo podríamos potenciar la inteligencia y las habilidades de nuestros niños? Mi motivación es la que te venía comentando. Creo que durante mucho tiempo trabajé en una etapa vital en la cual pensaba, uy, qué pena que este cambio no se dio antes, ¿no? No que sea demasiado tarde, ni mucho menos, ¿no? Pero qué pena que este cambio de hábitos no se dio antes. Y cuando fui yendo para atrás, cuando consideraba yo o cuando consideraba la ciencia que tenían que empezarse a generar esos hábitos saludables, bueno, era la primera infancia, ¿no? Y entonces, bueno, se me ocurrió, o se nos ocurrió con Facundo en ese momento, hacer lo que para nosotros fue, en su momento, por lo menos acá en nuestra región, o por lo menos para nuestro conocimiento, el primer libro de divulgación de neurociencias para niños, ¿no? Que busca esto, que los chicos entiendan cómo funciona su cerebro y también cómo pueden hacer para cuidarlo, para que este conocimiento los acompañe desde etapas tempranas de la vida. Y en este sentido, vuelvo con lo mismo también que te decía antes, no creo que tenga sentido estimular a los niños para que aprendan no sé, sí es importante que aprendan las capitales, no quiero decir que no, pero digo, no es una cuestión de entrenamiento, de te estimulo más de lo que te estimula la escuela. El mundo es suficientemente estimulante para los niños. No tiene sentido buscar de vuelta esas hiperhabilidades. Hay que enseñarles a cuidar su cerebro y su mente, porque además las habilidades que hoy se requieren no van a ser las mismas que se van a requerir en el futuro, ¿no? Entonces, básicamente, enseñarles esa capacidad de cambio, de adaptación, que conozcan cómo funciona su mente, cómo pueden hacer para cuidarla, cuál es el límite de su mente también, ¿no?
entender que no se puede hacer 3 cosas al mismo tiempo, que van a fallar más. A mí me impresiona cómo post pandemia las organizaciones han tomado este tema, las empresas han tomado este tema en pos de búsqueda probablemente de una mayor productividad y no tanto las escuelas. Las escuelas deberían estar enseñando esto hoy en día, ¿no? Porque ya la educación de contenidos la encontrás en internet, digo. Lo que obviamente no quita que la tengan que aprender, pero sí, sin duda, tendrían que aprender a buscar mejor, a aprender a gestionar las emociones, a gestionar el estrés, a darse cuenta cuándo pedir ayuda, a conocer las condiciones más relevantes, qué pueden hacer para dormir mejor. Eso debería ser parte también de la educación, ¿no? Genial. Bueno, María, y para concluir, me gustaría hacerte una pregunta que planteamos a todos aquellos que comparten su conocimiento con nosotros en este espacio, y es, desde tu perspectiva profesional y personal, ¿cuáles consideras tú que son los elementos esenciales para mejorar nuestra salud mental y cuidar de nuestras funciones cognitivas? Primero, conocer cómo funciona tu mente y cuáles son las cosas que le hacen bien. El ejercicio físico, insisto, miren que no es que soy profesora de gimnasia o kinesióloga, pero realmente ha mostrado un impacto enorme en el ánimo, en enfermedades neurológicas, en enfermedades neurodegenerativas. La alimentación, el sueño, la gestión del estrés, los vínculos sociales, el estar activo intelectualmente, son las cosas que me vienen ahora a la mente como fundamentales para cuidar nuestro cerebro. Y preguntémonos qué de esto estamos haciendo y qué no. Porque muchas veces nos interesamos por aquello que hacemos bien, ¿no? Bueno, yo llevo una vida intelectualmente muy activa y una vida social muy activa. Bueno, ¿y qué pasó con el ejercicio? ¿Y qué pasó con el sueño? Con eso, ¿cómo vamos, no? Y tratar de trabajar aquellas cosas que no están tan bien y fomentar aquellas que nos hacen bien a nuestra mente y a nuestro cerebro. Genial, pues muchísimas gracias, María, por haber compartido este espacio con nosotros. Eh, Ha sido muy enriquecedor escucharte y esperamos tenerte nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, Lisette, por la invitación. Seguimos siempre en contacto. Puedes contar conmigo para lo que sea y en serio me encanta estar acá con vos, verte en tu desarrollo, que realmente te veo en la divulgación con un ímpetu que admiro, así que me encanta acompañarte. Gracias, María. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.